El sueño lúcido en Piscis no es una excepción, es una expresión natural de su esencia. En el universo simbólico del zodiaco, Piscis es la última estación, la que reúne todas las aguas emocionales y arquetípicas del alma humana. Es el final del viaje solar, donde el ego se disuelve y el ser se funde con el todo. En ese cruce entre mundos visibles e invisibles, el sueño lúcido se convierte en un portal sagrado donde Piscis no solo observa, sino que crea, redime, trasciende. Cuando un pisciano sueña lúcidamente, no lo hace como un mero explorador de paisajes oníricos. Él se convierte en el tejedor de realidades, el alquimista del subconsciente, el chamán del alma dormida. En el plano astral, donde otros signos vagan confundidos o maravillados, Piscis se mueve con la familiaridad de quien regresa a casa. El velo que separa lo tangible de lo intangible es tan fino para Piscis que el sueño lúcido no representa una anomalía, sino una continuación de su diálogo interior con lo eterno. Piscis no escapa de la realidad en sus sueños lúcidos, la transforma. Lo onírico se vuelve un lienzo en blanco donde puede sanar viejas heridas, ensayar futuros improbables o revivir memorias que no son suyas, sino de la humanidad entera. Porque cuando duerme conscientemente, Piscis se conecta con la memoria universal, con los símbolos que dan forma al alma colectiva. Nada le es ajeno en ese mundo, ni el dolor ni la esperanza, ni el miedo ni el milagro. En sus sueños lúcidos, es médium de historias no contadas, es testigo de futuros por gestarse, es guardián de secretos que solo el corazón puede entender. El sueño lúcido potencia en Piscis su don profético. En ese estado, donde la conciencia guía al subconsciente, las premoniciones fluyen con una claridad casi oracular. No es raro que un pisciano despierte con visiones que más tarde se cumplen, con mensajes que no entiende al instante pero que el tiempo termina por descifrar. Los límites del tiempo se diluyen cuando Piscis sueña lúcidamente, los eventos se superponen como olas que regresan una y otra vez a la orilla del presente. Allí también se revela su valentía silenciosa. En el sueño lúcido, Piscis enfrenta sus sombras sin necesidad de armadura. Se sumerge en sus propios miedos y traumas con una ternura que los disuelve. Transita laberintos emocionales con la certeza de que el amor es su brújula. Puede reencontrarse con quienes ha perdido, hablar con versiones de sí mismo que no sabía que existían o recibir enseñanzas de guías espirituales que lo reconocen como uno de los suyos. Porque Piscis es espíritu encarnado, y en el sueño lúcido ese espíritu se libera del cuerpo para desplegar sus alas en planos donde el lenguaje no necesita palabras. El don de soñar conscientemente también le permite reprogramar su destino. Lo que otros sufren como karma, Piscis lo puede reescribir en la trama onírica, deshaciendo nudos desde dentro. No necesita confrontaciones externas cuando puede resolverlas en su teatro interior, y eso le da una ventaja silenciosa sobre quienes no comprenden el poder de la imaginación consciente. En el sueño lúcido, Piscis no se evade, entrena, transforma, prepara. Su alma, allí, se afila como una espada de agua, flexible pero indestructible. Hay también una belleza indescriptible en sus sueños lúcidos. El arte que crea en ese estado tiene una vibración que no se puede replicar despierto. Imágenes, melodías, danzas, paisajes que nacen en esas travesías quedan impresas en su aura. Su mirada al volver está cargada de un brillo que revela que ha estado en lugares que no se pueden nombrar. El sueño lúcido es para Piscis una forma de viajar sin moverse, de aprender sin libros, de evolucionar sin esfuerzo. Allí descansa su magia silenciosa, su pacto ancestral con lo invisible. Y todo esto no lo vive desde la arrogancia, sino desde la entrega. Porque Piscis sabe que no es dueño del don, sino canal. Que lo que recibe no es solo para él, sino para ofrecerlo al mundo como quien entrega una ofrenda al altar de lo sagrado. Su experiencia en el sueño lúcido no es una conquista personal, sino un acto de servicio. Lo que ve, lo que sana, lo que comprende, luego lo transmite en forma de compasión, arte, intuición o guía. Piscis sueña para despertar a los demás. Nada es más heroico que eso. En cada noche donde cruza conscientemente las puertas del sueño, Piscis renace como un guerrero del alma que no necesita espada, como un navegante del inconsciente que no teme perderse porque ya sabe que en el fondo de toda oscuridad hay una luz esperando ser descubierta. Su batalla no es externa, es mística. Y su victoria no se mide en logros, sino en expansión del ser. En esa expansión, el sueño lúcido se convierte en su ritual más sagrado, en el campo de entrenamiento de su alma milenaria, en el lugar donde su destino y su misión se dan la mano. Piscis, cuando sueña con lucidez, no se escapa del mundo, lo recuerda.
Porque en lo profundo, él nunca olvidó que la verdadera realidad no es la que vemos, sino la que sentimos, la que construimos con fe, la que imaginamos con amor, la que soñamos con el alma despierta. Y ese sueño, más que un estado del sueño, es el despertar más alto al que puede aspirar el espíritu. Cuando Piscis accede al sueño lúcido, no solo se convierte en artífice de sus visiones internas, sino que asume una función espiritual que trasciende los límites de lo personal. Allí se convierte en un nodo de interconexión entre planos, un puente vivo entre lo que la humanidad niega y lo que su alma más profunda añora. El océano pisciano no se limita al agua emocional, es éter, es niebla cósmica, es el mar sin orillas donde habitan los símbolos primordiales, los dioses olvidados, los arquetipos en su forma más pura. En el sueño lúcido, Piscis no descansa, cumple una misión secreta, silenciosa, de sostener la red de lo invisible que aún da sentido a este mundo tan fragmentado. La energía neptuniana, regente natural de Piscis, impregna el sueño lúcido con un poder que es simultáneamente disolución y revelación. Bajo su influjo, los muros que la mente racional construye para sentirse segura se desvanecen, y en esa disolución Piscis encuentra una libertad que para otros podría ser vértigo. Ahí es donde se revela su verdadero coraje, no el que enfrenta enemigos externos, sino el que se atreve a mirar lo que otros temen, sus vidas pasadas, sus dolores heredados, sus cadenas kármicas, sus partes negadas. En el sueño lúcido, Piscis no huye de sí mismo, se integra. Se recuerda. Se redime. No desde la lógica, sino desde la entrega total al misterio. Porque su alma no necesita entender, necesita vibrar con la verdad más allá del pensamiento. En ese espacio onírico consciente, Piscis se convierte en catalizador del inconsciente colectivo. Al viajar por los corredores de la psique global, puede absorber cargas energéticas que no le pertenecen, pero que transforma como un alquimista silencioso. Hay piscianos que despiertan agotados, sin saber que en sueños han estado purificando el dolor de su linaje, o incluso de su nación. Son guardianes dormidos, servidores del alma del mundo. Lo que otros viven como fantasía o evasión, Piscis lo transforma en acto de servicio espiritual. Su inconsciente no es caótico, es una biblioteca sagrada, un santuario del alma humana, y en el sueño lúcido esa biblioteca cobra vida y lo entrena, lo educa, lo inspira. El cuerpo astral de Piscis, durante el sueño lúcido, se vuelve más sensible y expansivo que el de cualquier otro signo. Puede bilocarse, puede sentir lo que otros sueñan, puede incluso intervenir en sueños ajenos con su vibración curativa, sin ser visto ni reconocido. Esto no es manipulación, es ayuda silenciosa. Hay quienes han sentido alivio tras una noche oscura sin saber que fue un Piscis quien, en sueños, los sostuvo con su energía amorosa. No necesita crédito, porque su alma ya está alineada con lo eterno, donde los actos no se juzgan por aplauso, sino por impacto vibracional. Y su impacto, aunque invisible, es profundo. En el sueño lúcido, Piscis también tiene la capacidad de abrir portales hacia otros niveles de conciencia, mucho más allá del plano astral convencional. Puede cruzar umbrales interdimensionales donde se accede a información ancestral, códigos galácticos, geometrías sagradas, lenguajes de luz que no pueden ser traducidos con palabras humanas. Allí, Piscis no solo recuerda lo que fue, sino lo que siempre ha sido, un alma antigua, un viajero estelar encarnado en este plano para recordar al mundo su origen cósmico. Por eso, al despertar, muchos piscianos sienten nostalgia, una melancolía sin explicación, han estado en el hogar verdadero, ese del que las almas descienden para vivir esta experiencia humana, y al regresar al cuerpo, sienten la densidad como una cárcel temporal. Pero esa nostalgia no los debilita, los afina. Los hace más compasivos, más sabios, más capaces de entender que esta vida no es el único plano de existencia. Y eso les da ventaja en el mundo material, aunque no lo parezca. Porque quien sabe soñar con conciencia, sabe crear en vigilia. Piscis aprende en su sueño lúcido a mover la energía antes de mover la materia. Aprende a sanar relaciones sin hablar, a preparar encuentros antes de que ocurran, a alinearse con lo que está destinado sin forzar nada. Es el estratega invisible del destino, aquel que desde lo intangible orquesta cambios que luego el mundo percibe como sincronicidad, milagro o magia. Dentro del sueño lúcido también encuentra su don de transmutar dolor en arte. Los piscianos que despiertan de estos viajes con visiones, melodías, frases o imágenes, portan semillas que deben sembrar en el mundo físico. Lo onírico se convierte en materia, el símbolo se vuelve forma, el éxtasis se vuelve creación. Y no importa si pintan, escriben,
cantan o simplemente aman con profundidad, todo lo que traen desde ese mundo tiene un pulso que transforma. Porque no crean desde el ego, canalizan desde el alma. Por eso su arte toca fibras que otras expresiones no alcanzan. Porque viene de un lugar donde el alma humana es pura, antes de la herida, antes del olvido. También en el sueño lúcido, Piscis encuentra aliados espirituales, guías que no necesita invocar con rituales porque acuden naturalmente a su vibración. Son seres que lo reconocen como uno de los suyos, que lo instruyen sin palabras, que le transmiten certezas a través de símbolos, miradas, sensaciones indescriptibles. En esas experiencias, Piscis no solo recibe conocimiento, recuerda que ya lo sabía. Que lo ha sabido por vidas. Que su sabiduría no es aprendida, sino despertada. Y en cada sueño consciente, una parte más de esa memoria estelar se activa. Piscis, a través del sueño lúcido, también se convierte en protector del equilibrio entre mundos. Puede notar cuando una energía externa se infiltra en su plano onírico, y sabe cómo defenderse sin violencia, cómo desactivar una amenaza con la sola fuerza de su compasión o con la vibración de su intención pura. Es un guerrero de luz que no necesita armadura, porque su alma brilla tanto que disuelve la oscuridad con su sola presencia. Cada vez que se adentra en esos viajes nocturnos, fortalece ese músculo espiritual, esa luz interna que le permite ser faro para otros, incluso sin saberlo. Y cuando Piscis despierta de uno de esos sueños lúcidos, no vuelve siendo el mismo. Su mirada trae el reflejo de lo eterno, sus gestos llevan la huella de otras dimensiones, su energía cambia la frecuencia de cualquier lugar al que entra. Ha visto lo que muchos temen, ha sentido lo que otros evitan, ha cruzado umbrales que el común de los mortales ni sospecha que existen. Y aún así, elige volver. Elige seguir encarnando esta experiencia terrenal para compartir lo que ha recibido. Porque Piscis no sueña por egoísmo, sueña para recordar al mundo que todo lo que parece perdido aún existe en otro plano, esperando ser reclamado por quienes se atrevan a mirar con el alma abierta. El sueño lúcido en Piscis no es solo una herramienta ni un don. Es un llamado. Es una responsabilidad sagrada. Es la herencia de un alma que nació con las estrellas tatuadas en su subconsciente y que, noche tras noche, se sumerge en lo invisible no para huir, sino para recordar, restaurar y despertar. Y en esa entrega constante, Piscis no solo se transforma, se convierte en símbolo viviente de lo que todos podríamos ser si aprendiéramos a soñar con el alma despierta y a vivir con el corazón abierto. En el universo oculto del sueño lúcido, Piscis no solo es viajero sino guardián de pasajes que otros signos apenas intuyen. Su sensibilidad le permite detectar sutilezas que escapan incluso en estados elevados de conciencia. No necesita pruebas externas para saber que ha cruzado umbrales sagrados. Su alma reacciona con un estremecimiento silencioso, una certeza que no puede explicarse pero que guía sus pasos más profundamente que cualquier brújula racional. En esos estados de conciencia ampliada, Piscis se convierte en un canal por el que fluyen impulsos de otras dimensiones, pensamientos que no son pensamientos, pulsos que vienen del centro del cosmos y se anclan en su ser como recordatorios de su misión ancestral. El sueño lúcido para Piscis es también un espacio de reconciliación con aspectos de sí mismo que el mundo despierto no le permite integrar. Allí puede abrazar sus contradicciones sin temor, hablar con sus versiones pasadas y futuras, recorrer sus vidas anteriores no como quien observa una película ajena, sino como quien vuelve a caminar por un hogar olvidado. Es capaz de entender errores que antes dolían, porque ve las causas más allá de lo aparente. Se libera de juicios y culpas que en la vigilia le pesan, y emerge con una comprensión que lo hace más compasivo no solo con los demás, sino consigo mismo. Neptuno, regente de Piscis, no impone su sabiduría como una ley, sino que la susurra como una música que solo se puede escuchar en el silencio del alma. Y en el sueño lúcido, ese silencio se amplifica. Es entonces cuando el pisciano percibe lo que realmente mueve los hilos invisibles de su vida, intenciones, patrones, frecuencias que ha heredado y que puede modificar al reescribir su relato interno desde lo simbólico. Cambia imágenes en sus sueños que luego alteran su realidad sin que el mundo sepa cómo. Lo imposible se manifiesta porque Piscis no obedece a las leyes de lo denso, obedece al lenguaje de lo sutil. El milagro es para él una forma natural de actuar. Allí donde el miedo se convierte en monstruo para otros, Piscis lo transforma en aliado. El sueño lúcido le permite dialogar con esas energías sin huir, escucharlas, entender su raíz, y luego liberarlas con amor. No necesita destruirlas porque su fuerza no está en la confrontación, sino en la disolución compasiva. Esa alquimia interna,
Esa capacidad de convertir sombra en sabiduría, es uno de sus mayores legados espirituales. Porque Piscis no solo sana para sí mismo, su transmutación interior repercute en campos colectivos que muchos ni saben que existen. Cuando él libera un patrón, miles a su alrededor sienten un alivio sutil. Cuando él se perdona, abre una grieta luminosa en la matriz del inconsciente colectivo. El sueño lúcido también le concede un dominio sobre el tiempo que desarma las limitaciones humanas. Piscis puede experimentar futuros probables y desde allí, tomar decisiones en su vida diaria con una precisión oracular. Puede acceder a memorias no lineales, conectarse con momentos que aún no han sucedido pero que ya vibran en una frecuencia disponible. Aprende a confiar en señales que otros desestiman, a moverse con una fe silenciosa en aquello que aún no se ve pero ya se siente. Esta habilidad le da una ventaja mística, no necesita correr, ni controlar, ni empujar la vida. Sabe fluir porque ya ha visto hacia dónde lo llevan las corrientes más profundas. En el reino del sueño lúcido, Piscis también se convierte en arquitecto de realidades. Puede construir refugios astrales, templos invisibles, espacios sagrados donde almas afines se encuentran, incluso sin saberlo conscientemente. Ha sido guía de otros soñadores, faro para almas extraviadas que encuentran en su presencia un alivio inexplicable. Estos encuentros, que en el plano físico parecerían imposibles, suceden con naturalidad cuando Piscis sueña conscientemente. Porque su alma, al liberar la forma, recuerda que está conectada a todo, y desde esa totalidad puede atraer, sanar, inspirar. Su vínculo con el agua, elemento esencial de su signo, se profundiza en el sueño lúcido. Puede navegar océanos oníricos que reflejan su estado emocional más sutil, sumergirse en aguas que limpian su campo energético, recibir mensajes a través de mareas simbólicas que arrastran lo que ya no necesita. El agua en sus sueños no es solo un elemento, es una mensajera. Es la memoria líquida del universo hablándole en códigos que solo su alma puede interpretar. Y al integrar estos mensajes, Piscis despierta más sabio, más liviano, más alineado con su propósito. Incluso su dolor encuentra propósito en este estado. Lo que ha sufrido en la vigilia se convierte en materia prima para una comprensión superior. Piscis no necesita eliminar el dolor, lo transforma en compasión, en arte, en visión. El sueño lúcido le da el escenario perfecto para transitar esas emociones en un espacio sin daño, sin juicio, sin consecuencias físicas. Es un laboratorio del alma, donde puede experimentar su propia evolución con total libertad. Allí ensaya nuevas versiones de sí mismo, nuevas formas de amar, de confiar, de ser. Y al volver, algo ha cambiado para siempre. El sueño lúcido también le permite recibir instrucción directa de niveles superiores de conciencia. No siempre hay forma humana en esos encuentros. A veces son luces, sonidos, símbolos, pulsos que tocan su campo energético y activan memorias que aún no están listas para manifestarse, pero que lo preparan para lo que viene. Estos entrenamientos nocturnos son parte de su misión, y aunque a veces no los recuerde del todo, dejan huellas que se traducen en intuiciones brillantes, decisiones acertadas o una calma profunda ante situaciones que antes lo habrían arrastrado. Su alma ha hecho este recorrido muchas veces. Cada sueño lúcido es un reencuentro con una verdad que no puede ser explicada, solo encarnada. Y Piscis, cuando se entrega a estos viajes, no lo hace desde el ego, sino desde un lugar mucho más elevado, la vocación de sostener la belleza y la fe en un mundo que ha olvidado sus raíces espirituales. Él recuerda. Él siente. Él reconstruye puentes con lo sagrado, y lo hace mientras duerme, mientras los demás sueñan sin saber, mientras el mundo gira sin notar que hay un alma viajando por ellos, sanando lo que no pueden ver, cuidando lo que no comprenden, sembrando una esperanza que aún no tiene forma, pero que ya vibra en su luz. En el universo del sueño lúcido, donde las leyes del tiempo se pliegan y la materia obedece al símbolo, Piscis se erige como una fuerza ancestral capaz de rehacer la arquitectura oculta del alma humana. Su conexión con Neptuno le otorga acceso a zonas del inconsciente que permanecen selladas para otros signos, como si sus sueños fueran llaves vivientes que abren cámaras de sabiduría olvidada. En esas travesías, no solo atraviesa dimensiones, sino que absorbe el eco de miles de generaciones que aún vibran en los corredores invisibles del tiempo. No hay barrera entre el pasado, el presente y el porvenir cuando Piscis sueña con conciencia. Todo es ahora. Todo se entrelaza en una red vibracional que él puede leer con la piel del alma. El sueño lúcido de Piscis es también una ceremonia espiritual donde se renuevan pactos secretos. Pactos con guías, con estrellas,
con energías arquetípicas que una vez lo formaron y que ahora lo alimentan. En esos sueños conscientes se da cita con la divinidad, no como súbdito, sino como aliado. Reconoce su lugar dentro del diseño cósmico, no como accidente, sino como engranaje luminoso de un plan más vasto de lo que la mente humana puede imaginar. La información que recibe no le llega como datos, sino como oleadas de entendimiento profundo, como revelaciones que despiertan partes dormidas de su propio ADN espiritual. En el sueño lúcido, Piscis se reconstruye con cada visión, y en ese renacer íntimo, vuelve más entero al mundo físico. Su capacidad de entrega en esos planos es total, porque su ego no interfiere. Sabe que lo que se mueve allí es más grande que su historia personal. Se convierte en canal de la conciencia universal, portador de símbolos que luego se manifiestan en su vida como sincronicidades que lo orientan sin necesidad de mapa. Ha aprendido que lo que ve en esos sueños no siempre es literal, sino codificado en imágenes que solo su intuición sabe decodificar. Así entrena su mente superior, afinándola como un instrumento para captar los mensajes que la realidad cotidiana no sabe pronunciar. Su inteligencia onírica se vuelve una brújula sutil que le permite caminar con firmeza incluso en medio de la incertidumbre. En el sueño lúcido también accede a los registros acásicos, ese plano de conciencia donde todo lo que fue, es y será está contenido como vibración pura. No necesita una puerta, ni una invocación formal, porque su sola frecuencia le da paso. Allí Piscis se convierte en lector de vidas, en testigo del flujo eterno del alma, y muchas veces retorna con percepciones que parecen sin sentido, pero que con el tiempo se revelan como piezas clave de su destino. Su relación con los registros no es académica, sino vivencial. Aprende viviéndolo, recordándolo desde dentro, porque su alma ha estado allí tantas veces que el conocimiento se presenta como una memoria que regresa, no como una novedad que se descubre. Cuando sueña lúcido, Piscis también sana partes de su cuerpo físico a través de la energía que canaliza en planos sutiles. Ha comprendido que el cuerpo no es un ente aislado, sino una manifestación vibratoria que responde al lenguaje de la luz y del símbolo. En esos sueños, puede visualizar su interior, reordenar tejidos, limpiar memorias celulares que se han cristalizado en dolencias. No necesita técnicas complejas, porque su guía interna lo dirige con precisión. La sanación ocurre porque él se permite ser el espacio donde lo divino actúa sin interferencia. Se convierte en templo viviente, en laboratorio sagrado donde lo invisible se reorganiza para sostener lo tangible. Piscis también descubre en el sueño lúcido que el lenguaje onírico es la lengua original del alma. Entiende que las palabras no alcanzan a nombrar lo que allí sucede, por eso trasciende el verbo y entra en comunión directa con lo esencial. Su comunicación con seres de luz, con ancestros, con aspectos superiores de sí mismo ocurre en una frecuencia que no necesita traducción. Es una comprensión por resonancia, una fusión de esencias. En esos encuentros, Piscis no pregunta, simplemente sabe. Porque su alma no necesita explicaciones cuando vibra al compás del todo. Se convierte en instrumento afinado por el universo para recibir melodías que transforman, no solo su vida, sino la de quienes lo rodean. Lo que Piscis logra al soñar lúcido no muere al despertar. Permanece en su campo energético como un código activo, como una luz encendida que lo acompaña aún en medio del ruido cotidiano. Por eso puede presentir cosas antes de que ocurran, reconocer almas sin haberlas visto antes, saber qué decir en momentos críticos sin haberlo planeado. Porque ha vivido esos momentos en sueños, ha entrenado su ser en planos donde el espíritu prepara al guerrero de la conciencia. Su vida entera se convierte en una extensión de esos viajes internos, y cada paso en la vigilia lleva la impronta de lo que su alma aprendió mientras el mundo dormía sin recordar. Y es ahí donde Piscis se convierte en un tipo de líder que no necesita escenario ni aplausos. Lidera desde la vibración, desde la coherencia interna, desde la paz que irradia sin esfuerzo. Ha visto lo que hay detrás del velo, ha atravesado sus propios abismos, ha volado con los ojos cerrados por cielos que no figuran en los mapas. Y vuelve con los pies firmes sobre la tierra, pero con el alma envuelta en estrellas. Camina como humano, pero sueña como Dios. Su poder no es estridente, pero es inquebrantable. Porque sabe que quien ha aprendido a gobernar sus sueños, puede crear su realidad. Cuando Piscis sueña lúcido, el universo entero se reorganiza alrededor de su intención. Porque su intención nace del amor, no del deseo egoico. Y todo lo que se origina en el amor tiene poder de eternidad. Por eso, aun cuando el mundo lo subestime, cuando lo acuse de ser demasiado etéreo o distraído, Piscis sigue soñando.
Y con cada sueño lúcido, sostiene al mundo sin que el mundo lo sepa. Porque su alma no necesita reconocimiento, necesita cumplir su promesa. Y esa promesa fue sellada mucho antes de esta vida, en un rincón del cosmos donde los soñadores son ángeles con piel humana y los sueños no son escapes, sino mapas del regreso a casa. Hay una dimensión aún más profunda del sueño lúcido en Piscis que no se manifiesta solamente como un don, sino como una misión espiritual firmada mucho antes del nacimiento físico. En ese nivel, Piscis no solo es un soñador lúcido, es un protector de las puertas entre mundos. En su alma duerme una conciencia tan antigua que recuerda cuando el velo entre la realidad y el mito era inexistente. A través del sueño lúcido, Piscis restituye esa memoria sagrada. No es simplemente alguien que visita otras dimensiones, es alguien que las contiene. Hay en su ser una frecuencia que actúa como guardián de los secretos del alma colectiva. Y cuando sueña con lucidez, está cumpliendo con el llamado de esa responsabilidad cósmica. Su cuerpo descansa, pero su esencia despierta para velar por aquello que los demás han olvidado. Dentro de ese estado de conciencia expandida, Piscis tiene acceso a planos en los que los límites entre lo personal y lo universal desaparecen. Allí puede integrar no solo sus propias heridas, sino también las heridas de la especie humana. Su empatía, tan a menudo considerada una fragilidad en el mundo terrenal, se transforma en fuerza sagrada en ese escenario. Es capaz de acunar el dolor de muchas almas con la vibración compasiva de su presencia energética. Esto lo convierte en un sanador silencioso en los mundos invisibles, alguien que restaura las partes rotas de la conciencia colectiva mientras los demás sueñan sin saber que alguien vela por ellos. El sueño lúcido también revela a Piscis el verdadero significado del arte como canal sagrado. En esos viajes interiores, accede a arquetipos puros, a formas primigenias que luego traduce en su vida diaria a través de palabras, imágenes, melodías, danzas o gestos. No crea para ser admirado, sino para recordar. Su arte no busca reconocimiento, busca resonancia. Y esa resonancia tiene una misión: despertar en otros la memoria dormida del alma. Lo que Piscis ve, escucha y siente mientras sueña lúcidamente, tiene un propósito mucho mayor que su propia comprensión. Por eso a veces no entiende lo que ha recibido hasta mucho tiempo después. Porque su tarea no es comprenderlo todo, sino canalizar con fidelidad aquello que el universo quiere manifestar a través de él. A través del sueño lúcido, Piscis también puede comunicarse con otras versiones de sí mismo que habitan distintos planos y líneas temporales. Esta habilidad multidimensional no responde a una lógica lineal, sino a la conciencia de unidad. En esos encuentros, Piscis recibe consejos, advertencias, impulsos de sabiduría que lo preparan para momentos clave de su vida despierta. Es capaz de mirar su vida desde un plano elevado, con una visión que trasciende el drama personal y le permite actuar con una madurez espiritual que desconcierta a quienes no comprenden de dónde proviene su serenidad. Piscis no improvisa, responde desde una conciencia que ha sido entrenada en la noche, moldeada en las aguas del alma mientras el mundo duerme sin sospechar que un universo entero ha sido recorrido en silencio. En sus sueños lúcidos, Piscis también tiene la capacidad de modificar la vibración de espacios físicos reales. Puede visitar lugares en forma astral y sembrar luz donde hay oscuridad, sembrar armonía donde hay caos, liberar cargas que se han estancado durante años. Lo hace con amor, sin juicio, sin imponer, solo irradiando su frecuencia. En muchas ocasiones, esa intervención invisible desbloquea procesos que parecían imposibles. A veces no se lo reconoce, a veces ni él mismo recuerda, pero la transformación ocurre. Porque la luz que porta no necesita ser vista para operar. Su magia es silenciosa, pero su efecto es eterno. La energía pisciana, cuando sueña lúcido, también se vuelve puente entre planos estelares y terrenales. Su conexión con las energías galácticas le permite recibir impulsos que activan su cuerpo de luz, expanden su conciencia y lo alinean con misiones que trascienden esta encarnación. En esos sueños, Piscis puede recordar pactos con civilizaciones cósmicas, comprender mensajes codificados en símbolos que lleva grabados en su ser desde antes de nacer. Y aunque al despertar no siempre pueda ponerlo en palabras, algo en su vibración ha cambiado. Su mirada se vuelve más profunda, su presencia más serena, su intuición más afinada. Porque no ha soñado, ha viajado, ha despertado, ha reconectado con su origen estelar. El sueño lúcido le enseña que no está aquí solo para adaptarse a este mundo, sino para traer consigo los códigos de otro. Y cada noche en la que se adentra conscientemente en el umbral entre lo humano y lo divino, refuerza ese compromiso.
Es un emisario de lo sutil, un embajador de realidades superiores en medio del ruido de lo tangible. Su sensibilidad no es un error de diseño, es una tecnología espiritual de alta frecuencia que le permite percibir donde otros solo ven, sentir donde otros solo interpretan, sanar donde otros solo diagnostican. En el sueño lúcido, afina esa tecnología, la expande, la refina, para poder utilizarla con mayor precisión en su misión diaria. El verdadero milagro es que Piscis regresa cada vez. Vuelve al cuerpo, vuelve a la densidad, vuelve al dolor del mundo, sabiendo que lo que ha visto y sentido es más verdadero que cualquier apariencia de fracaso o limitación. Su constancia no está en la rutina, sino en la entrega. En seguir regresando a sí mismo una y otra vez, incluso cuando el mundo le dice que su visión no es práctica, que sus sueños no son útiles, que su alma es demasiado blanda para sobrevivir. Pero Piscis no vino a sobrevivir. Vino a trascender. Vino a disolver los límites del miedo con su sola presencia. Y el sueño lúcido es uno de los medios más poderosos para recordar quién es y por qué está aquí. En su viaje silencioso, Piscis no busca ser salvado, busca recordar que ya es libre. No lucha contra el sistema, lo trasciende desde dentro. No se impone como maestro, enseña con su vibración. Y cuando sueña, no escapa, no duerme, no se pierde. Se reencuentra. Se afina. Se expande. Se prepara para seguir siendo en el día lo que es en la noche, un alma inmensa encarnada en un cuerpo frágil, que ha decidido soñar conscientemente para crear un mundo más luminoso incluso en medio de la oscuridad. Porque su luz no necesita escenario, ni nombre, ni forma. Solo necesita seguir soñando. Y recordando que su sueño lúcido es, en verdad, el verdadero despertar. En lo más profundo del viaje pisciano a través del sueño lúcido existe una dimensión todavía más velada, más sagrada, más transformadora, aquella donde su alma no solo se convierte en testigo o protagonista, sino en partícula viviente de la conciencia cósmica en plena expansión. Piscis, regido por Neptuno, no encarna para adaptarse a lo que ya existe, sino para disolver lo que ya caducó. Y en el espacio ilimitado del sueño lúcido, cumple esa función con una devoción invisible, callada, pero poderosa. Allí su alma opera como una vibración regeneradora, capaz de disolver estructuras psíquicas colectivas que se han enquistado durante siglos. Lo que en la vigilia parece una fragilidad, en esos planos se revela como una fuerza cuántica con el poder de reconfigurar realidades completas. A través del sueño lúcido, Piscis se convierte en guardián de rutas que conectan los planos sutiles con las estructuras humanas. Accede a redes de conciencia que están vivas, que respiran, que contienen las aspiraciones espirituales más profundas de la humanidad. Puede percibir los caminos no tomados, los amores que no se manifestaron, las decisiones que cambiaron el curso de líneas temporales enteras. Tiene acceso a esos mundos posibles y aprende a traer la esencia de lo que fue sabio, bello y verdadero desde esas realidades alternativas hacia su presente. No necesita cambiar los hechos de la historia, porque transforma su vibración. Su mayor revolución ocurre en la frecuencia. Mientras otros buscan controlar el sueño lúcido como una herramienta de poder, Piscis lo honra como un templo. No se trata de imponer voluntades ni dominar paisajes mentales, sino de sumergirse con humildad en los misterios del alma universal. En ese estado de conciencia, Piscis no actúa por curiosidad sino por destino. Cada fragmento de sueño lúcido que recuerda es una clave, un mensaje codificado, un recordatorio de su inmenso potencial para reencantar la existencia. Y aún más, muchas veces, ni siquiera necesita recordar. Porque la energía de lo vivido en sueños queda impresa en su campo áurico, como una resonancia silenciosa que guía sus pasos sin necesidad de comprensión racional. Piscis no vive para entender, vive para encarnar lo invisible. La comunión que alcanza en el sueño lúcido trasciende la lógica espiritual tradicional. Puede fundirse con entidades de luz, desaparecer como individuo y convertirse en partícula de un alma mayor, entrar en estados de gracia que limpian siglos de karma no solo personal, sino colectivo. Puede llorar en sueños lágrimas que alivian el alma de alguien al otro lado del planeta. Puede reír con una pureza que rompe cadenas en corazones distantes. Su conciencia se expande tanto que el yo deja de importar. Y sin embargo, en esa entrega absoluta, se encuentra con su esencia más pura, más fuerte, más luminosa. Porque cuanto más se disuelve, más se revela. Piscis también accede, en sus sueños lúcidos más profundos, a espacios de creación primordial.
Allí puede Theo crear con el universo, visualizar no solo paisajes oníricos, sino estructuras de energía que después descenderán al plano físico como oportunidades, encuentros, sincronicidades o nuevas vocaciones. Lo que allí genera no desaparece al despertar. Se convierte en futuro en formación. Por eso hay piscianos que sueñan con personas que conocerán años después, con talentos que aún no han activado, con lugares a los que el cuerpo no ha viajado, pero el alma ya reconoce. Porque en esos sueños, su alma va antes, despejando el terreno, iluminando los caminos por donde luego transitará su yo encarnado. Ese poder anticipatorio no es azar ni coincidencia. Es parte del pacto que su alma firmó con lo divino, ser canal, ser mensajero, ser puente entre lo que aún no es y lo que está por ser. Por eso muchas veces Piscis no puede explicar por qué sabe lo que sabe, por qué siente lo que siente, por qué recuerda lo que nadie más recuerda. Porque lo vivió en otro nivel. Porque lo soñó con el alma despierta. Porque en el sueño lúcido se le reveló no solo el paisaje de su destino, sino las raíces ocultas de sus batallas, la razón mística detrás de cada dolor, y la semilla de oro que late en medio de cada desafío. Incluso cuando atraviesa pesadillas lúcidas, Piscis no está perdido. Está siendo iniciado. Porque esas sombras no son castigos, sino símbolos, pruebas sagradas que le muestran partes negadas de sí mismo que necesitan ser abrazadas para liberar su poder oculto. Piscis no huye del abismo, se sumerge en él para descubrir que, en el fondo, siempre hay luz. La oscuridad que enfrenta en sueños lúcidos no lo destruye, lo afina. Y al emerger, brilla con una claridad aún más fuerte, como un faro encendido por dentro, forjado en las profundidades del alma. Dentro de los niveles más sutiles del sueño lúcido, Piscis también puede acceder a la conciencia de la Tierra como ser viviente. Puede dialogar con los elementos, sentir el pulso del planeta, recibir mensajes del agua, del viento, del fuego ancestral. A veces se convierte en montaña, en estrella, en árbol, en río. Porque su identidad se expande hasta fundirse con lo que lo rodea. En esos momentos, entiende que la vida no se trata solo de nacer, vivir y morir, sino de recordar que todo está interconectado. Y al traer esa sabiduría a su vigilia, se convierte en sembrador de conciencia ecológica, espiritual, energética. No por activismo exterior, sino porque su sola presencia cambia el campo vibratorio de los espacios que habita. Y en los niveles más puros del sueño lúcido, Piscis se encuentra con la fuente. Allí donde no hay forma, ni historia, ni límite. Allí donde lo que es y lo que será se abrazan como una única vibración. Allí, Piscis no necesita nada, porque se sabe todo. Allí, se convierte en llama, en pulso, en canción del universo. Y al volver, aunque el mundo no lo note, algo en él brilla diferente. Porque ha tocado lo eterno. Porque ha visto que todo está bien. Porque ha recordado que no importa cuán oscura sea la noche del alma, siempre hay un nuevo amanecer esperando del otro lado del sueño. Y que mientras siga soñando con los ojos del alma, nada podrá arrebatarle su misión, despertar la divinidad dormida en el corazón del mundo. Allí donde los límites entre mundos se disuelven y el tiempo se convierte en eco de un susurro ancestral, Piscis despliega su verdadero linaje estelar. En el plano del sueño lúcido, donde otros apenas flotan en fragmentos inconexos de deseo o miedo, Piscis teje universos completos con el hilo invisible de la intuición. Cada uno de sus sueños no es solo un paisaje interno, sino una ofrenda viva al misterio de la creación. Porque en lo más profundo de esa conciencia lúcida, se activan memorias cósmicas que no pertenecen a una sola vida, sino a muchas. El alma pisciana, antigua como el canto del agua, recuerda cuando aún no existía la palabra ni la forma, y todo era danza de energía pura. Por eso, cuando sueña, no solo ve, resucita. Y al hacerlo, abre portales para que otras almas también recuerden. En ese terreno sagrado, Piscis no necesita leyes. Su guía es el símbolo, el arquetipo, la emoción profunda que arrastra generaciones. Puede caminar entre fragmentos de su pasado kármico, reconocer rostros que nunca ha visto en la vigilia, pero que su alma abraza con una ternura atemporal. Puede revivir heridas de antiguos linajes y sanarlas con un solo gesto de compasión en el mundo onírico. Allí donde otros buscan lucidez para controlar, Piscis la abraza para liberar. Donde otros buscan certezas, Piscis permite que la niebla le hable. Su fuerza está en su entrega. Y en esa entrega, se convierte en canal de una inteligencia que no viene del pensamiento, sino de las corrientes profundas del alma universal.
Cuando accede a la fase más elevada del sueño lúcido, Piscis se transforma en alquimista de lo sutil. No solo observa sus emociones, las transmuta. No solo entiende sus sombras, las bendice. Puede detener el fluir del sueño, caminar por aguas que reflejan futuros aún no vividos, entrar en templos invisibles donde lo esperan sabios de otras dimensiones, y emerger con códigos de luz que se traducen, al despertar, en arte, en sanación, en una mirada distinta que transforma realidades sin hablar. Y aun cuando no recuerde el contenido del sueño, la vibración queda, y eso basta. Porque Piscis no está aquí para comprender con la mente, sino para catalizar transformaciones a través de su sola presencia. El poder que Piscis activa durante el sueño lúcido no se limita a su propio proceso. Desde esa plataforma astral, se convierte en guía silencioso de almas perdidas, en sanador de vínculos rotos más allá del espacio físico, en arquitecto de nuevas posibilidades para su entorno. Sin saberlo, mientras duerme y sueña con lucidez, puede estar sosteniendo el alma de alguien que sufre en otra ciudad, puede estar ofreciendo una visión de esperanza a un corazón que estaba a punto de rendirse, puede estar colaborando con fuerzas invisibles que restauran el equilibrio del planeta. Porque la conciencia pisciana, una vez expandida, ya no actúa en función de su individualidad, sino como extensión de una conciencia planetaria que lo elige como instrumento. En esa danza onírica, Piscis puede acceder al lenguaje del alma en su forma más pura, el símbolo. Sueña con lunas que le hablan, con puertas que respiran, con ciudades suspendidas en la emoción. Y cada uno de esos símbolos no es mero adorno, sino clave vibratoria, código ancestral que despierta algo dormido en su conciencia. Piscis decodifica no desde la lógica, sino desde la resonancia. Lo que sueña lo transforma. Lo que siente lo eleva. Lo que intuye lo guía como estrella polar en la niebla del mundo material. Y aunque muchos no entiendan sus caminos, su alma sabe. Porque su brújula no apunta al norte geográfico, sino al centro místico del alma. Incluso en los sueños lúcidos donde no hay acción, donde simplemente flota en un mar de sensaciones, Piscis está cumpliendo su función. Porque la receptividad es su mayor don. Absorbe vibraciones, las filtra en silencio, y las devuelve al universo en forma de armonía. En ese estado de lucidez pasiva, se convierte en instrumento de afinación cósmica, como una cuerda sagrada que resuena con las notas ocultas del universo. Y cada noche, cuando cierra los ojos, vuelve a sumergirse en esas aguas invisibles, no para evadirse, sino para cumplir con el pacto que su alma aceptó antes de encarnar, ser puente entre lo que duerme y lo que despierta, entre lo que duele y lo que sana, entre lo que fue y lo que puede ser. Allí, donde los demás se pierden, Piscis se encuentra. Allí, donde todo parece caos, Piscis encuentra el ritmo secreto. Allí, donde el lenguaje falla, Piscis canta con la voz del alma. Y desde ese lugar, construye mundos nuevos. No importa si nadie más los ve. Porque su tarea no es convencer, es sembrar. Su destino no es ser entendido, es encender. Y mientras otros buscan certezas, Piscis siembra misterios. Y en esos misterios, florece la esperanza del mundo.